La historia de la antigua Roma está llena de magnicidios, es decir, de asesinatos de personalidades políticas relevantes. Pero de entre todos ellos hay uno que sin duda es el más conocido de todos. Ya os guste más o menos la historia, todos hemos oído hablar del asesinato del romano más famoso de la historia, Cayo Julio César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Testero de la Historia. Como veis, hoy hablaremos del que hoy por hoy seguramente sea el magnicidio más conocido de toda la antigüedad, el asesinato de Julio César. De quiénes lo llevaron a cabo, cómo fue el asesinato y sobre todo cuáles fueron sus motivos. Poco antes de los idus de marzo del año 44 a.C., César se encontraba en la cúspide de su carrera. Había salido victorioso de la Segunda Guerra Civil de la República Romana, derrotando a Pompeyo en Farsalia y a sus partidarios posteriormente en las batallas de Tapso y de Munda. Pero a pesar de su triunfo, entre sus partidarios empezaba a fraguarse una conspiración en su contra, ya que su nombramiento como dictador vitalicio había hecho que muchos se hicieran la siguiente pregunta: ¿quiere Julio César proclamarse rey? Para responder a esta pregunta probablemente me haría falta un vídeo entero, pero la realidad es que hoy por hoy no sabemos si Julio César quería ser el Rex de Roma. Tras barajar varias opciones, los participantes de la conjura decidieron llevarla a cabo en la curia de Pompeyo, aprovechando una reunión en el Senado. Ese día 15 de marzo del año 44 a.C., César, que a punto estuvo de no acudir a la reunión, llegó a la curia acompañado de Décimo Bruto. Al entrar, varios senadores le rodearon, en lo que César creyó en un principio que era una muestra de respeto. Pero primero Tulio Cimber le agarró por los hombros y en ese instante Servilio Casca se acercó y le dio la primera puñalada en el cuello. Después, el resto de los conspiradores sacaron sus armas y apuñalaron su cuerpo hasta en 23 ocasiones, muriendo a los pies de la estatua de quien había sido su rival, Pompeyo. Con el cadáver del dictador aún caliente, hubo una desbandada en el Senado y muchos corrieron a refugiarse en sus casas, pero el grueso de los conspiradores se refugió en el templo de Júpiter, que además de ser un lugar santo, era bastante fácil de defender. Allí se concentraron unos 20 de ellos, más o menos, y pronto recibieron la visita de Cicerón, que les felicitó por ello y comenzaría a negociar su futuro. Cicerón, en su discurso de aquel día en el Senado, habló por primera vez de los 23 conspiradores que rápidamente se hicieron llamar los Libertadores. Y como culminación para aquella vergonzosa sesión senatorial, el propio Marco Antonio votó a favor de la completa amnistía de los asesinos. Tras esto, Marco Antonio pronunció su famoso discurso en el funeral de César que encendió a la plebe y ya de paso mostró la toga de César agujereada por los cuchillos hasta en 23 ocasiones. De este gesto se desprende la clásica cifra de que fueron 23 asesinos, aunque bueno, hoy en día sabemos que fueron bastantes más. Los más conservadores dicen que unos 40 y los más generosos elevan la cifra por encima de 60. La razón que se suele dar para elevar esta clásica cifra de 23 es que en aquel tumulto que acabó con la muerte del dictador, lo más probable es que los asesinos dieran con su daga en el mismo agujero más de una vez. Sobre todo cuando la mayor parte de las puñaladas fueron en el tórax y se sabe que entre ellos se hirieron involuntariamente. Pero por raro que pueda parecer, y a pesar de las veces que se ha estudiado este magnicidio, no conocemos hoy en día los nombres de esos 23 asesinos, aunque como ya os he comentado antes, fueron bastantes más. Y a continuación os diré las motivaciones que pudo tener alguno de ellos. Y empezamos por alguien que no estuvo directamente implicado en la conjura, pero sí en los sucesos posteriores, el filósofo Marco Tulio Cicerón. Y bueno, no participó directamente en la conjura porque los conspiradores veían en él una persona dubitativa y sobre todo, según nos cuenta Plutarco, todo lo que no escribía en sus cartas se lo contaba a sus esclavos. ¿Y qué quería decirnos Plutarco con esta frase? Pues que Cicerón tenía diarrea verbal, es decir, que todo lo que le contabas él lo aireaba por ahí. O lo que aquí en España se conoce como un bocazas, un bocachancla o un correveidile, o en México un chismoso. Defensor de los ideales republicanos, nunca vio con buenos ojos ni a Pompeyo y mucho menos a César. Y tras su asesinato pronunció encendidos discursos en el Senado como el que os he comentado antes, en favor de los autores, a quienes llamaba libertadores, y en contra de Marco Antonio. Todo esto provocó que tras la formación del segundo triunvirato, Cicerón, a pesar de su avanzada edad, fuera uno de los primeros en la lista de proscritos, y que encontrase la muerte a manos de dos hombres de Marco Antonio cuando iba camino de su villa. Ahora vamos con el que muchos consideran el principal instigador de esta conjura, Cayo Casio Longino,
quien desde el principio fue un hombre de Pompeyo, pero tras la derrota de este en la batalla de Farsalia, corrió a rendirse ante César y, para su sorpresa, este le perdonó y restauró todas sus posesiones. A pesar de todo esto, y que bajo la batuta de César acumuló más riquezas y cargos que nunca, Longino nunca dejó de criticarle y tras los idus de marzo llegaría a convertirse en pretor. Con la llegada del segundo triunvirato, estos últimos se enfrentaron a los conspiradores y sus partidarios en la batalla de Filipos, donde Casio Longino, viéndolo todo perdido, aunque la realidad fuese diferente, acabó quitándose la vida en la primera de las dos batallas que se dieron en ese lugar. Ahora vamos con el que quizás sea uno de los más conocidos de esta conspiración, Décimo Bruto, quien estuvo al lado de César desde la Guerra de las Galias y se suele argumentar como posible motivo para su traición los celos que éste pudiera tener hacia Marco Antonio. Este Bruto, y no al otro, fue al que se supone que César se dirigió mientras que estaba siendo asesinado para pronunciarle su famosa frase de «¿Tú también, Bruto?». Aunque bueno, el que César llegase a pronunciar esta frase es un hecho que Plutarco nos niega. Y a ver, desde el punto de vista médico, no sé muy bien cuántas palabras con sentido podía pronunciar alguien que estaba siendo apuñalado en casi 2 docenas de veces. Y sobre todo, como os he dicho antes, que la primera fue directa a su cuello. Coño, qué hostia me he dado. Las fuentes clásicas también nos cuentan que la noche antes del asesinato, Décimo cenó con César, y este le llegaría a comentar que la mejor forma de morir sería aquella en la que no lo viese venir. Como ya os he comentado antes, fue el hombre encargado de llevar a Julio César al Senado, y su traición aún se recuerda como una de las más grandes de la historia de Roma. Tras el magnicidio, se marchó como gobernador de la Galia Cisalpina. Se enfrentó a Marco Antonio cuando éste reclamó la provincia para sí mismo, y tras varias deserciones en su ejército, él mismo huiría a Macedonia. Aunque no lograría alcanzar su destino, ya que un antiguo aliado galo de Julio César le decapitó y envió su cabeza a Marco Antonio. Ahora vamos con el otro Bruto de la conspiración, Marco Junio Bruto, seguramente el principal beneficiado del error de Shakespeare. Fue un político de poca relevancia en Roma, pero eso sí, se enriqueció mucho gracias a su labor como prestamista y se casó con la hija de un enemigo íntimo de César, Catón. En un caso muy parecido al de Longino, tras la batalla de Farsalia, César le perdonó, probablemente porque le interesaba tener una oposición suave en el Senado. Marco Junio Bruto fue uno de los últimos conspiradores en unirse al complot, y su reticencia a punto estuvo de acabar sacando a la luz la trama. Los conspiradores le veían como el tipo de persona poderosa, influyente y con contactos que necesitarían para salir airosos del crimen. Pero tras ver que la plebe no aprobaba el magnicidio, y temiendo por su seguridad y la de su familia, terminó abandonando Roma y uniéndose a Longino en la batalla de Filipos. Pero tras el suicidio de este, en la primera de las dos batallas que tuvieron lugar, el peso recayó sobre él. Pero este hombre no estaba ni muchísimo menos preparado para la vida militar, y en este segundo asalto de la batalla tomó decisiones que llevaron a sus fuerzas a la derrota casi desde el primer momento. Al final terminaría huyendo del combate y optó por el final más deshonroso posible, ya que él mismo no tuvo valor para suicidarse y se lo pidió a uno de sus esclavos. El caso de Trebonio es bastante similar al de Décimo Bruto. Siempre al lado de César, destacó notablemente en la Guerra de las Galeas y también en las primeras fases de la guerra contra Pompeyo. César le consideraba su amigo personal y se dice que fue el encargado de entretener a Marco Antonio afuera de la curia mientras se producía el asesinato. Sobre los motivos que llevaron a este hombre a traicionar al que era su amigo, la verdad es que no se saben con seguridad, aunque bueno, se especula bastante con que él mismo creía que esa república que tanto le gustaba se dirigía sin freno hacia una monarquía. Minucio Basilio fue otro colaborador más de César, que durante la Guerra de las Galias destacó notablemente dirigiendo a la caballería. Pero tras la guerra civil se sintió ninguneado, ya que lo único que recibió a cambio de sus servicios fue una importante suma de dinero, y no el mando de una provincia tal y como él se esperaba. Tras el asesinato de César, este fue uno de los pocos que no abandonó Roma, pero eso sí, en el año 43 a.C. hubo una rebelión de esclavos en su villa que acabaron salvajemente con él. Y eso sí, ninguno de sus esclavos fue después castigado. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda todavía más, o bien compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.